corazón, en su corazón. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermano, el evangelio. ¿Qué nos declara? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cómo dice? En el cual también debemos perseverar, por el cual asimismo, si retiene la palabra que os he predicado, soy ¿qué? Salvo. Si no creíste, hermano, en vano es. Amén, hermano querido. Esto para que usted lo atesore. El apóstol Pablo dice que después de haber recibido el evangelio de Dios, no debemos quedarnos, debemos perseverar en el camino de Dios. Porque si no retenemos la palabra de Dios, no somos salvos, dice la palabra. Usted sabe que el pecado más grande que hay, que no tiene perdón, después de haber conocido la palabra de Dios, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otro pecado también que te lleva al infierno, que dice en San Juan: todo aquel que crea en Dios será salvo. Todo aquel que cree en mí, dice Jesucristo, será salvo. Pero todo aquel que no cree ya fue condenado. La incredulidad te lleva al infierno, hermano querido. Por eso muchas veces en el camino de Dios tenemos que perseverar. Es un camino para perseverar. Por eso que es importante, hermano, que se predique el evangelio, así como decía el primer predicador, tal como es. No inventando nada, porque dice que a la Biblia no le podemos agregar ni sacar nada. Es así, hermano querido. Qué importante que perseveremos en el camino de Dios, que seamos hombres de Dios, ejemplo de Dios. Ejemplo, tú tienes que ser ejemplo. A donde vaya, Cristo tiene que ir contigo. No se trata de mí, hermano querido. Yo puedo venir y contar en mi testimonio qué es lo que hizo Cristo en mi vida. Cristo te sacó de la inmundicia, Cristo te sacó de las tinieblas, Cristo te dio vida cuando estabas muerto en tu delito y pecado. Se trata de Cristo. Usted vino a alabarle a Cristo en esta noche y a contar que Cristo hizo tu vida y lo que puede hacer en tu familia. Se trata de lo que el Señor va a hacer en nosotros. Pero si creemos, hermano querido, pero en este camino tenemos que crecer, ser nutridos en la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Gloria a Dios. Mire, escuche bien. El otro día escuché ahí que decían que no tenemos que estudiar la Biblia. Teología es estudiar a Dios. ¡Qué mentira de Satanás! Teo significa Dios. Logo significa palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que ser nutrido por la palabra de Dios. Y escuchaba la vez pasada que queremos, se íbamos a embrutecer y se íbamos a volver fariseos. Cuando el apóstol Pablo, y escuche bien, Pablo
Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús, que no sea el hombre predicando, sino sea tu Santo Espíritu. La carne para nada aprovecha. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, que hable por mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Hicimos una introducción, hermano, donde nosotros en el Evangelio, después que lo recibimos, debemos perseverar. No quedarnos, sino estudiar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos estudiar. En el libro de Amós dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Usted mira la iglesia y estamos acá, cada uno tiene que tener su Biblia. Yo, mira, el mejor regalo que me hice fue comprarme una Biblia, porque antes gastaba en alcohol, en todos los vicios. Y por ahí tenemos la Biblia destartalada, tirada. Nos compramos lo mejor, pero la Biblia es lo mejor, donde está la palabra de Dios, donde te vas a instruir en el camino del Señor. Dios santo.
solamente Noé y su familia. Todos murieron. Porque ninguno quiso escuchar la palabra de Dios. Usted no crea que usted le hace un favor a Dios por venir a la iglesia. Es por misericordia y por gracia. Él nos está dando una oportunidad de vida a cada uno de nosotros. Él nos está dando por amor y misericordia que estemos acá. Usted busque, vamos a ir a la parte, pero usted busque 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Tenga, diga amén. ¿Cómo dice? ¿El misterio de qué? De la piedad. Vamos a tomar la lectura. Busque tranquilo, hermano querido. Cuando lo tenga, dígalo fuerte amén. Un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios. Tiene como título el misterio de la piedad. Dice el apóstol Pablo, le escribe, estando en Macedonia, le escribe esta carta a Pablo, una carta pastoral. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, como dice, para que si tardo, porque todavía Pablo no estaba preso. En la segunda carta Pablo ya está preso en una cárcel fría. Pero Pablo le dice, para que si tardo, sepa cómo debe que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo dice? Columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios se tiene que predicar ¿qué? La verdad. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Santo Dios. Dice el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hasta ahí vamos leyendo hasta ahí. Toma su asiento, amada iglesia. ¿Cómo
si no predico la palabra de Dios? ¡Ay de mí!, decía Pablo, si no predico la palabra de Dios. ¿Cómo decía? ¡Ay de mí!, si no predico la sana doctrina. Yo no puedo quedar bien con el hombre, si no, no sería servidor de Cristo. En ese tiempo, ¿usted cree que los cristianos estaban así como estamos ahora, abierto el portón, predicando la palabra, sentados, cómodos? No, hermano querido. En ese tiempo corría la sangre, porque si era cristiano era perseguido por los judíos. Por eso Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 20, Pablo estaba predicando en Mileto, y Pablo decía que él había predicado la palabra de Dios casa por casa. Gracias, Dios. Y Pablo decía que a él no le importaba, y usted léalo después, que a él no le importaba, porque sus mismos contemporáneos lo perseguían. Dura cosa te será, el aguijón le dijo Jesucristo a Pablo, que así como él ha perseguido a los cristianos, él iba a saber lo que le iba a costar predicar el evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Esta carta es muy importante. Usted lo va a escuchar a muchos predicadores famosos: ah, ya no soy pastor, soy comunicador. Donde le preguntaron si estaba de acuerdo con el aborto, no, yo no opino. Cuando le preguntaron qué opinaba, si se casaba el hombre con hombre, él era imparcial, él no se metía en eso. Dios hizo el hombre para que sea hombre y a la mujer para que sea mujer. Amén, hermano. Y vamos a predicar la palabra como es. En la casa de Dios se tiene que predicar la verdad. En la casa de Dios no podemos, hermano. Dice, vendrán doctrinas diabólicas. ¿Qué dice? ¿Vendrán doctrinas qué? Diabólicas. Tú tienes que saber que robar es pecado. Tú tienes que saber que mentir es pecado. Tú tienes que saber que engañar a tu mujer es pecado. Tú tienes que saber que hablar de un hermano es pecado. Cuando tú empieces a aprender cómo se debe manejar en la casa de Dios. Claro que todos somos pecadores. En primera de Juan 1:10 dice que todo aquel que diga que no es pecador lo hace mentiroso a Dios y no lo tiene Dios en su corazón. Pero aquel que diga si pecamos, dice, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado. Y en esto conoceréis. Dice, y en esto conoceréis que los ciegos ven, que los endemoniados son libres, que los cautivos son liberados. Y es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo le escribió esta carta a Timoteo, la primera carta que le escribe a Timoteo, cómo debía conducirse la casa de Dios. Hermano querido, él le dice, escuche bien, un buen ministro de Jesucristo, 4:6. Escucha bien lo que dice y atesórelo. Dice, un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo dice? Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra,
salvarás, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Santo. ¿No saben por qué muchos se van de la iglesia? Porque muchas veces no le predicamos. La verdad, muchas veces tenemos que predicarle que el pecado es malo, que el pecado, no hay pecadito ni pecado, es pecado, mentir es pecado. Aquí esta carta Pablo le hablaba, una carta pastoral, cómo él tenía que conducirse en la iglesia de Dios. Qué importante. Usted, hermano, no tiene que venir acá para decir, uy, me siento mal, voy a la iglesia. Escúchenme, oran, siervo, órenme, por favor, órenme, siervo, órenme. Por favor, órenme, me siento mal. Pero yo tengo que decirte la verdad, hermano. Si no te arrepientes, si no cambias, esto va a ser una anestesia para ti. Te voy a orar y te va a ir tranquilo, pero va a volver el dolor. Vienes aquí desesperado, orame, siervo, orame. Pero sales de esa puerta, te vas a arrepentir un tiempo y vuelves al vómito. Hermano querido, claro que lindo saltar. Había un muchacho que le decían Carlito, todavía no entendió esta historia, que decía Carlito, iba a la iglesia y saltaba Carlito. Carlito de fuego, le decían, ahí está Carlito de fuego. Oh, Carlito saltaba. Esta noche predico yo, siervo, vaya, no vamos a ir a verlo a Carlito, porque Carlito es de fuego. Aleluya. Pero nada quedó oculto para Dios. Carlito saltaba dentro de la iglesia, se gozaba, pero iba en escondida y se fumaba un porro. Hasta que lo descubrieron, hermano. Nada quedó oculto para Dios. Y era el Carlito que más saltaba en la iglesia. Ahí viene Carlito de fuego. Y a Carlito fumando un porro en el monte. Y creía que se iba a escapar de Dios. Nadie se escapa de Dios. Nadie. Tu fornicación, tu mentira va a salir a la luz. Gloria a Dios. Santo. Gloria. Hermano querido, ¿cómo debemos conducirnos a la casa de Dios? Con prudencia. ¿Usted sabe qué significa ser prudente? Es calcular las consecuencias de nuestro acto. Pablo decía, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. De ninguna de esas cosas me dejaré dominar. Santo. Aleluya. No, muchas veces, no, ya no me va a la iglesia, porque el Señor me ha sacado todos mis amigos. Dios te va a sacar aquello que no te edifica. Cuando empieces a venir a la casa de Dios, Dios va a empezar a sacarte esa gente que
no es para que te alentees un ratito y te vayas. La iglesia es para que persevere. La iglesia es para que seas transformado. La iglesia es para que tengas un nuevo nacimiento. Porque dice la palabra en San Juan 3, que el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Y muchas veces lo paramos acá y decimos, he nacido de nuevo. Y salgo afuera y sigo haciendo mis iniquidades. No has nacido de nuevo. No te mientas a ti mismo. Maravilloso Dios. Aleluya, gloria a Dios. A mí me han criticado de todo lado, hermano. Falta de amor, no tengo el Espíritu Santo. Si supiera que el Espíritu está conmigo todos los días, yo me levanto y predico el Evangelio, oro. Pero no tan solo eso, hermano. Me humillo delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, soy un siervo inútil, Señor. Soy un pobre de espíritu que necesita todo el tiempo de ti. Enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame cómo debo conducirme en la casa de Dios. Por favor, Señor, no me deje. Porque si usted no se mueve conmigo, yo no me puedo mover. Yo no soy nada. Por eso debemos morir. Si tú no mueres, Cristo no va a crecer. Santo Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a venir por Él mismo. Y si Cristo no vive en tu vida, no va a venir por Él mismo. Cuando Él dijo así es porque Cristo tenía que estar en tu vida. Y Él dijo, yo vendré por mí mismo, me dijo Felipe. No se turbe vuestro corazón. Cree en mi Padre y cree en mí también, dice. Ya que en la casa de mi Padre mucha morada hay, dice. Si así no hubiera sido, yo no lo hubiera dicho, dice. Santo. Qué terrible, hermano. Maravillosa tu voz. Que podemos saltar, gritar y salimos de acá y seguimos haciendo iniquidades. Seguimos mirando con ojos carnales. Esto no se trata de ti, hermano. En el libro de Efesios 4, 17, la nueva vida en Cristo, el Señor nos manda a despojarnos del viejo hombre. ¿Qué nos manda el Señor? A despojarnos. ¿Quién se tiene que despojar? Usted. No, ya no puedo seguir viviendo esta vida miserable. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, dijo Pablo algo importantísimo. Estando en una cárcel fría, preso ahí, y él escribía la carta a la iglesia, se preocupaba por la iglesia, y escribió algo importante. Dijo en un momento, fui enseñado en todo. ¿Cómo dijo? Fui enseñado en todo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo soporto porque Cristo está en mi vida. Él no quería decir que cuando él estaba con hambre, él no soportaba porque Cristo estaba en su vida. A eso se refiere esa carta. No a que nosotros digamos todo lo que yo quiera. No, hermano. Y la van interpretando la palabra. Pablo dijo así: todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Que a pesar de estar preso, yo le doy la gloria a Dios. A pesar que no tengo para comer, yo le doy la gloria a Dios. Fui enseñado en todo. Y eso te enseña para que cuando tú estés en escasez, no te vayas de la casa de Dios. Porque muchas veces tenemos que pasar pruebas y luchas. Aleluya. Y Dios nos va forjando a cada uno de nosotros. Es así, hermano querido. ¿Cómo debemos conducirlo en la casa de Dios? No todo es color de rosa.
Señor dijo, y bueno, muchachos, lo mando como oveja entre medio de los lobos. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Muchachos, hermano, lo mando como oveja entre medio de los lobos. Y cuando un lobo, hay varios lobos alrededor de ustedes, ¿cómo lo van a agarrar a la ovejita? Le van a morder la oreja, le van a morder en todos lados. Pero no te preocupes, dice el Señor, no morirás, porque yo prometí estar contigo hasta los últimos tiempos. No temas, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tendré aflicción en este mundo. No todo es color de rosa en el camino de Dios. Por eso le empecé a contar cómo los apóstoles, leen el libro de los Hechos, el primero que murió fue Jacobo. Hablando de espada, predicando el evangelio. Pedro fue crucificado al revés. A Pablo le cortaron la cabeza. A nosotros nos corrigen, nos dicen algo, le ponen limpio. Ni una uña te toca. El hermano no me saluda. Esa iglesia está llena de hipócritas, me dice un día uno. La iglesia está llena de hipócritas y bienvenido, hermano, tú eres uno más. La iglesia es para los enfermos. La ley fue escrita, ¿no saben para quién fue escrita la ley? Para los mentirosos, para los violadores, para los ladrones, para los transgresores. Para ellos fue escrita la ley, para que se dieran cuenta lo malo que estaban haciendo. Para los adúlteros, para los mentirosos. Por eso Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 6, verso 9, dijo el apóstol Pablo, y no el rey, el fornicario, el mentiroso, el afeminado, el adúltero, no entrará al reino de los cielos. A no ser que lo arrepentamos, hermano querido. Jesucristo, cuando estaba en esa cruz del Calvario, ahí agonizando, dijo, Padre, me has desamparado. Dios me dijo algo terrible, porque cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque lo que impide que nosotros hagamos con Dios es el pecado. Y Jesucristo estaba cargando con todos nuestros pecados. Ni a su propio hijo escatimó. Es Dios. Y dijo, consumado es. Ya está, Señor. Lo que tú me mandaste hacer, ya está. Gloria a Dios. Para que todo aquel que se arrepiente y cree en mí sea salvo. Amén. Amén, hermano. Empecemos a caminar conforme a la voluntad de Dios. No según yo. Ya le preguntaba al hermano, ¿cómo quiere el Señor que lo ame? ¿A tu manera o como Él quiere? Y muchos me decían a tu manera. No, es como Él quiere. Usted no sabe cómo
tú vas a fornicar, Él bendice.